Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial y hoy quiero hablarles sobre las expresiones. Bien, hoy vamos a hablar qué son las expresiones y cómo podemos utilizarlas en After Effects. Bien, primeramente vamos a empezar con la definición, ¿no? Bueno, mi definición a mi propio criterio. Bien, las expresiones son un lenguaje, son un lenguaje de programación, como lo puede ser para los que son diseñadores web, ¿no? Para los que crean y hacen páginas web, tienen un lenguaje de programación, igualmente como hay un lenguaje para hacer aplicaciones, para hacer sistemas operativos y todo esto, ¿no? Todos los software, todo esto. Bien, resulta que After Effects también trabaja con un lenguaje de programación que es llamado un lenguaje JavaScript. Bien, este lenguaje también es muy conocido precisamente en aquellos que hacen animaciones para páginas web con Flash Player. Esas animaciones son hechas con este mismo lenguaje de JavaScript. Así que si tú conoces sobre esto de diseño de web, has desarrollado alguna aplicación o algo por el estilo, ya debes estar un poco quizás familiarizado, ¿no? No es exactamente el lenguaje como tal, porque After Effects dentro de su interfaz, ¿no? Tiene sus propias por decirlo así, tiene sus propias reglas, ¿no? Dentro de su programación. Pero básicamente es eso, pues un lenguaje de programación son lo que llamamos nosotros aquí expresiones, y de hecho After Effects lo llama de esa forma, ¿no? Entonces, estas expresiones es lo que yo quiero explicarles a ustedes en este tutorial, porque va a ser más que todo teórico, más que práctico. Y la idea es que tú, a través de estas expresiones, puedes hacer animaciones mucho más complejas, que quizás hacerlas con el conocimiento básico que tenemos hasta ahora no es suficiente, ¿no? Pero que con las expresiones, aparte de que podemos hacer cosas mucho más complejas, también podemos hacerlas en menor tiempo. También porque las expresiones nos ahorra esa medida de tiempo, porque simplemente es una escritura, ¿no? Que agregamos allí, y si sabemos manejarla muy bien, podemos conseguir animaciones muy bonitas y bien elaboradas en corto tiempo, y que también nos permite modificar la animación de una forma mucho más inteligente, ¿sí? Bien, antes de entrar con lo que son las expresiones, este tutorial quizás sea un poco extenso, pero quiero que realmente te vayas con la noción de qué son las expresiones y que puedas realmente aplicar estos principios para que veas cómo vas a empezar a crear cosas mucho más novedosas, ¿sí? Tenemos que hablar de las propiedades dimensionales que encontramos dentro de After Effects y en las capas que tenemos. Aquí yo tengo el primer ejemplo que pueden ver, es un simple rectángulo, ¿no? De una capa de forma que hice. Y por ejemplo vamos a abrir aquí las propiedades, vamos a transformar y vemos estas diferentes propiedades que tenemos. Tenemos puntos de anclaje, tenemos posición, escala, rotación, opacidad, todo esto, ¿no? Bien, estas propiedades tienen ciertas características. Por ejemplo, vemos puntos de anclaje que tiene dos valores. Tiene este valor 75 y... No, perdón, tiene tres valores. Tiene 1, 2, este que está acá. ¿Sí? Y tenemos... Sí, tiene dos valores. Entonces, punto de anclaje, cuando vemos, podemos modificar esa capa de forma en dos valores. Entonces, esto es una propiedad que tiene dos dimensiones. Tiene una dimensión en X, tiene una dimensión en Y. Entonces, por lo tanto, se llama bidimensional. Tenemos también la posición, que tiene dos valores, tanto en X como en Y. Entonces, también es bidimensional. Pero si nosotros transformamos esta capa en 3D, fíjense que se agregan otro valor y es otra dimensión, que este es el espacio en Z. Entonces esta propiedad pasa a ser de una bidimensional a tridimensional. Vamos a desactivar eso. Tenemos la escala, que también es bidimensional. Tenemos la rotación, que es un valor unidimensional. Bien, y tenemos la opacidad, que en todos los casos siempre es un valor unidimensional. Entonces esto es importante entenderlo, porque de esta forma nosotros vamos a aplicar con mayor conocimiento cómo se manejan las expresiones, ¿sí? Ante todo, siempre
debo decirles que las expresiones nosotros podemos activarlas en cualquiera de estas propiedades y en cualquier otra más que puedas aparecer y puedas tú colocar dentro de tu capa, ¿no? Porque yo, por ejemplo, puedo decir aquí agregar y puedo agregar diferentes propiedades como están todas estas que vemos acá, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, voy a agregar en posición una expresión, digo alterno, presiono la tecla Alt. Claro, en este momento yo estoy trabajando desde un Mac, pero realmente esto sigue siendo la misma, es el mismo comando, la misma tecla. Presiona Alt y le damos al relojito y vemos que automáticamente se nos abre este campo donde nos permite precisamente colocar una expresión, ¿sí? Entonces vemos que por defecto siempre, por ejemplo en el caso de la posición, simplemente nos dice transform.position. Esto automáticamente lo agrega a las 3F, yo no estoy agregando nada. Y esto es simplemente un valor. A medida que yo muevo en este caso en mi rectángulo, estos valores van moviéndose y todos esos valores se reflejan en esta simple expresión transform.position. Eso simplemente es un valor, pero que lo estamos viendo ahorita en letras, ¿no? Y básicamente si yo lo dejo así no pasa nada y sigue trabajando igual, normal. Yo no he modificado en absoluto esa expresión, ¿sí? Entonces vemos primeramente eso. Y cuando seguimos hablando, que le estaba explicando sobre las dimensiones, en el campo de las expresiones, After Effects reconoce estas dimensiones con unos números. Cada dimensión tiene un valor, ¿no? O tiene un número fijado. Por ejemplo, el valor X o el espacio en X, que es el valor unidimensional, es 0, ¿sí? Vamos a colocar esta expresión aquí. Yo coloco así 0. El valor 0 representa para After Effects en las expresiones el valor de X, ¿no? O la propiedad unidimensional en X de esa capa. Y el valor 1 es el valor X. El valor Y es el eje Y y el valor 2 es el eje Z, ¿sí? Claro, en este caso, como solamente tenemos dos dimensiones, porque tenemos nuestra capa en 2D, solamente trabajaría con dos dimensiones, que es el 0 y el 1. Lo que quería hacerles saber es eso, pues que el 0 es X, el 1 es Y y el 2 es Z. Quizás me complica un poco porque yo realmente no estoy muy, como quien dice, muy profesional en este tema de las expresiones, ¿no? Yo apenas estoy también empezando a comprenderlas y a manejarlas. Y bueno, por eso yo quiero, de lo poco que yo ya he ido aprendiendo, quiero mostrarles cómo se basa esto. Quizás te parezca muy aburrido, pero de verdad que yo sé que este tutorial para los que están full interesados y quieren aprender esto va a ser mucha utilidad. Así que bueno, tenemos entonces ya lo que son las dimensiones, que ya sabemos que es 0, 1 y 2, X, Y y Z, ¿no? Y entonces conocimos cómo son las propiedades unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales. Yo voy a hacer un ejemplo. Nosotros tenemos este rectángulo, tenemos nuestro rectángulo aquí, ¿verdad? Y yo voy a agarrar, por ejemplo, vamos a quitar la expresión. De hecho, puedes quitar la expresión porque yo la abrí aquí. Yo puedo presionar nuevamente Alt sobre el relojito y hemos desactivado la expresión. O sea, no quiero modificar la expresión. Bien, queda todo como estaba anteriormente, fino. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Vamos a hacer una expresión. Vamos a colocar que esta expresión, una expresión de una capa, de una capa unidimensional, vamos a colocarla en una capa una propiedad bidimensional. Yo voy a trabajar con la rotación de esta capa. Yo voy a abrir en rotación y fíjense esto. Ahí lo tenemos, transform.rotation. Eso, como yo les decía en principio, eso simplemente es un valor. ¿Qué voy a hacer yo con la herramienta P-Wheel que tenemos aquí? Que es, mira, esa herramienta es buenísima. Yo voy a arrastrar esto y le voy a decir que esa expresión tome el valor X. Véase bien, el valor X de nuestro rectángulo. Entonces, inmediatamente vemos esto que sucede allí, ¿no? Mira qué es lo que pasó aquí. Agregó transform.position y puso el valor 0. ¿Se acuerdan que el 0 les dije que era X? Bueno, porque ha tomado, fíjense que
Ahora no dice transform.rotation, sino aquí lo que está queriéndonos decir After Effects es que ahora la rotación vale lo que vale la posición en XD de esta capa, ¿sí? Entonces ya aquí no está el valor, o sea, ahora el valor de rotación depende de este valor que vemos acá, del valor de posición en X. ¿Qué va a pasar cuando yo mueva el valor en X de la posición? Va a cambiar la rotación de nuestra figura. Fíjense, yo voy a mover y miren el efecto que conseguimos. Esto parece como cuando lanzamos un palito de chupeta. Exactamente el mismo efecto, miren. Y simplemente eso. Fíjense que si yo voy a mover el valor en Y y no pasa nada. No pasa nada. Porque la rotación solamente está tomando el valor en X de esa posición. No el valor, el valor en Y no lo está tomando, ¿sí? Ahora yo quiero enseñarles algo sobre lo que son los modificadores. Yo voy a hacer que ahora también, aparte de que esta figura cambie su rotación a medida que yo me muevo en X, también vamos a hacer que lo haga también en Y, ¿verdad? O sea, ¿cómo lo hago? Puedo hacerlo sumando. Yo voy a agregar más, ¿verdad? Agregamos el más y yo puedo volver a agarrar el pivot y decirle que tome el valor en Y de esa misma posición. Entonces ahora va a pasar que si yo me muevo tanto en X como en Y, fíjense, fíjense, tanto en X como en Y, la rotación entonces está variando porque me está tomando los dos valores. O sea, esto realmente es un valor. Todo esto, transform.position 0, vale ahorita 684.8 más transform.position 1, que es el GY, vale 343.1. Son simplemente valores que se traducen en una rotación de nuestro objeto. Bien, entonces eso era una de las cosas que yo quería enseñarles básicamente por encima, porque realmente ya tengo, creo, 12 minutos hablando y es bastante extenso. Vamos a hacer que por lo menos dure como 20 minutos este tutorial. Y bueno, y tú puedes agregar modificadores, puedes agregar todo. Los modificadores obviamente son estos, es como en las matemáticas, pues el más, el menos, la división, ¿no? que es un slash en el caso de las expresiones. Para poder colocar productos en división, utilizas el slash. Para multiplicar puedes utilizar el asterisco, ¿no? Entonces estos son todos son estos son modificadores. Bien, entonces lo tenemos nosotros allí. Ahora fíjense que esto yo voy a quitar el de esto que agregué. Vamos a borrarlo. ¿Sí? Nos quedamos con esto. Fíjense que yo, si muevo la rotación, no pasa nada. O sea, la rotación está bloqueada. Solamente la rotación cambia si yo muevo la posición en X en este momento. ¿Cómo puedo hacer ahora si yo quizás quiero que también mover la rotación de manera independiente? Bueno, hay una forma que se llama, que es liberar ejes. ¿Bien? ¿Cómo podemos nosotros liberar, en este caso, la rotación? ¿Cómo podemos liberar esta propiedad unidimensional que está atada a la propiedad bidimensional de la posición? Fíjense, esto simplemente lo que hay que hacer es agregar un modificador, o sea, en este caso el más. Vamos a sumarle la propia rotación. Ya tenemos, o sea, el valor está tomando el valor en X de la posición, y ahora yo le voy a sumar a esto su misma rotación. Fíjense que voy a agarrar el pivot. Qué importante es utilizar el pivot, porque con esto te hace la vida muchísimo más fácil y puedes, quizás sin saber mucho de expresiones, puedes hacer muchas cosas como las estoy haciendo yo acá, ¿no? Entonces yo agarro rotación y fíjense que se va a agregar eso. ¡Pam! Ahora, esto también, ahí he liberado la rotación. Fíjense que yo muevo en X, sigue rotando, pero yo también puedo rotar. Fíjense, ¿se acuerdan que anteriormente lo hice y no se movía para nada, ¿no? Bueno, mira, totalmente liberado. O sea que yo puedo colocarlo como estaba en un principio, que estaba en 0, 0, 0, 0. Podemos colocarlo para que esté así, derechito, ¿no? Y no pasa nada. Entonces yo muevo esto y empiezo a rotar. Ok.
Entonces allí hemos aprendido a liberar los ejes, ¿sí? Ahora voy a mostrarles el segundo ejemplo rápidamente. Vemos aquí simplemente dos cuadrados, ¿no? Separados entre sí. Y simplemente eso. Yo voy a agregar una, vamos a hacer que, por ejemplo, que la posición de este primer cuadrado, vamos a activar el reloj. Me voy al primer segundo y le decimos que baje hasta aquí. Entonces va a ser esta animación, ¿no? Simplemente eso. Ahora yo quiero que mi otro cuadrado siga ese cuadrado en esa misma posición que él está teniendo allí, ¿no? Bueno, simplemente lo que voy a hacer, el otro cuadrado, vamos a posición, fíjense lo que voy a hacer. Y vamos aquí, donde el relojito, activamos la expresión y fíjense que dice Transform Position. Ahora voy a arrastrar esa selección con el pivot y voy a seleccionar, aquí sí voy a seleccionar toda la posición. Fíjense que porque yo puedo seleccionar las partes dimensionales de esa propiedad, puedo seleccionar el X o el Y, pero en este caso si yo me paro aquí, simplemente voy a agarrar los dos juntamente. ¡Pam! Ahí está. Y miren lo que me acaba de escribir After Effects. O sea, esta capa, ¿no? Capa de formas 1, Transform Position. O sea que dice, yo voy a tomar, esta capa está diciendo, yo voy a tomar la posición de la capa de forma 1. Tanto en X como en Y. Pero fíjense que nuestra... ¿Cómo es que pasa aquí? Fíjense que nuestro rectángulo desapareció de la vista. Pues por eso esto es algo que es porque está sumando la posición de la capa 2, la está sumando más la 1. Por eso entonces para este caso yo lo que hago es liberar el eje, liberar la posición de la capa forma 2. Perdón, tenía que antes sumar y agregamos esto, ¡pam! Y ahí vemos entonces que apareció nuestro rectangulito por aquí sin ningún problema. Vamos a subirlo. Entonces ya, como está liberado, yo puedo mover a mi antojo donde yo quiera y tenerlo ahí. Y fíjense que va a ser lo mismo que su cuadrado homólogo, ¿no? Entonces sigue los mismos pasos. Pero fíjense que yo lo hice al principio y se me desapareció. Se fue por allá por el quinto carrizo. Pero es porque suma una posición más la otra. Entonces yo lo libero es para poder reubicarlo y colocarlo a mi antojo, ¿no? Por eso lo importante es liberar los ejes, porque eso te sirve de mucho, ¿no? Para cuando se presentan este tipo de casos. Por eso fue que les quise hacer el ejemplo. Y vimos que con una expresión pudimos enlazar, ¿no? O colocar una expresión de una propiedad bidimensional a otra propiedad bidimensional, porque podemos hacerlo de diferentes formas, de una unidimensional a bidimensional o una bidimensional a tridimensional, o sea, de cualquier forma. Vamos al ejemplo 3, que es un poquito más interesante, y es que voy a trabajar con la rotación. Vemos el primer círculo más grande y vemos al otro círculo, y voy a hacer que el círculo más pequeño gire alrededor, ¿sí? Que gire alrededor de nuestro círculo grandote. Entonces voy a trabajar con la rotación y aquí voy a hacerles una de las expresiones más conocidas, que de hecho yo creo que ustedes la han visto, que yo la utilizo en mis tutoriales, que es la propiedad de time. ¿Sí? Estas son expresiones que ya tienen un comportamiento ya definido dentro de After Effects, y entre esas expresiones más conocidas, que son las que más se utiliza, son wiggle, ¿no? Está time, que es el que vamos a utilizar ahora, otro que se llama index, hay otra que se llama loop up, pero hay muchísimas realmente. De hecho tú las puedes encontrar acá. Aquí ves esta flechita, menú de lenguaje de expresión, y puedes encontrar todas estas propiedades que ya tiene precargadas, o sea, son por defecto de After Effects, ¿no? Vemos aquí propiedad, esta es la que yo le decía, lookup, key, que podemos ver value, time, que es el que vamos a utilizar. Aquí está index, ¿no? Vamos a utilizar time. Time es que simplemente a medida que yo avanzo un fotograma, esto me devuelve un valor en el tiempo y produce obviamente un valor, en este caso en la rotación. Pero en este momento, fíjense que ahí empieza a rotar, pero como es muy poquito, yo agarro el tiempo y le agrego un modificador para que ese valor se incremente mucho más rápido. Entonces yo lo multiplico
entonces lo multiplico, vamos a multiplicarlo por quizás 100. Entonces ese tiempo va a estar multiplicado por 100. Imagínate cómo va a pasar esto, que vamos a ver este efecto, fíjate, mira, y vemos que empieza a rotar alrededor de ese círculo. De hecho, si yo quiero que rote en el sentido contrario, bueno, simplemente lo colocamos menos 100, ¿no? Simplemente colocamos menos 100 y empieza a rotar en el sentido contrario. El sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Bien? Entonces ahí tenemos esa parte que simplemente con esta que hemos visto, con esta expresión, hemos logrado que rote de manera inversa y no tener que colocar una rotación, activar el reloj y poner lo que sé yo allí como a 10 segundos y darle tantas vueltas. No, simplemente con esta expresión nos hemos ahorrado ese paso, ¿no? Y de repente, no, que lo quiero más lento. Bueno, tú puedes agarrar y yo digo, no, bueno, lo quieres más lento, bueno, vamos a colocarlo a 50 y entonces va a andar más lento y no tengo que estar volviendo a cambiar los fotogramas y no sé qué más y todo eso, ¿no? Fíjate, ahí vamos a ver y tenemos ahí tenemos la rotación. Bien, entonces también tenemos por ejemplo aquí en el círculo grande vamos a colocarle en la posición, vamos a colocarle la expresión de wiggle. Abrimos la posición, vamos a colocar wiggle y fíjate que yo puedo agregar 3 2,3 por 50, perdón. Este wiggle funciona de esta forma, pues el valor antes de la primera coma es el valor de la frecuencia, con qué frecuencia va a hacer ese movimiento, y el segundo valor es la magnitud, o sea, lo va a hacer a cada 3 fotogramas, va a mover aleatoriamente 50, ¿no? 50 veces o un valor de más o menos 50 la posición. Entonces vamos a ver nosotros esto que vemos aquí, vemos que el círculo se mueve ahí como a lo loco, ¿no? Y es por este valor de wiggle que nosotros hemos colocado con esta simple expresión. Bueno amigos, realmente ya no quiero hacer el tutorial más largo. Hay muchísimas cosas que puedo hablarles aquí sobre expresiones y quisiera hacerlo, pero realmente ya no quiero hacerlo más extenso y voy a dejar esto para otro tutorial, no quizás la semana que viene, porque no creo que la semana que viene siga con esto, pero esto va a depender más que todo también de ustedes, ¿no? Del interés que ustedes tengan, que yo vea porque quieran aprender las expresiones, pero no va a quedar aquí. Pues lo que quiero es decirles que no va a quedar aquí y que pronto, bueno, vamos a seguir hablando sobre las expresiones y de otras formas que podemos nosotros hacer animaciones y otros tipos de expresiones que hay ahí, ¿no? Y podemos utilizarlas. Yo de todas maneras les voy a dejar en la información del video, les voy a dejar las expresiones que yo he utilizado. Si ustedes, los que me están viendo ahorita, bueno, los que me están escuchando, han seguido mis tutoriales, se han dado cuenta que yo siempre utilizo unas expresiones que son muy buenas y las podemos simplemente colocar y aplicarlas y ya nos hace el efecto. Bien, esas expresiones se las voy a estar dejando allí y les voy a recomendar una página que es muy buena, donde hay ya expresiones que de hecho algunas de esas yo las he bajado de allí. La página se llama motionscript.net y bajan una parte donde dice Expression Lab, o sea, como un laboratorio de expresiones. Y ahí tienen ellos varias expresiones. De hecho en este momento está apareciendo ahí en pantalla la página web, la puedes visitar. Ahí en la información del video les voy a dejar el enlace para que puedan ingresar y también pueden bajar de allí algunas expresiones, ¿sí? Bueno amigos, realmente este es todo el tutorial. No quiero ya extenderlo más. Si te ha gustado este tutorial, si te ha sido de mucha utilidad, dale me gusta, déjame tus comentarios allá abajo y no olvides suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Así que nos vemos entonces ya la próxima semana con otro video tutorial. Chao.